A comenzar nuestra alabanza al Señor. Buenos días. Abriendo sus Biblias en el Salmo número 109. Vamos a leer Salmo 109 desde el versículo 1 hasta el 20. Salmo 109, desde el versículo 1 hasta el 20. Leemos la palabra del Señor de manera alternada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Buenos días. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante el Señor la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Señor, y Él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre, todos. Sea este el pago de parte del Señor a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Amén. Amén. Damos la bienvenida a los hermanos. Bienvenidos. Les invito, hermanos, a orar al Señor para colocar en sus santas manos este servicio. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Padre, en este tu santo día, Señor, queremos, Señor, darte gracias por tener el privilegio, Señor, de estar congregados como tu pueblo, como tu iglesia, para escuchar tu santa palabra, para alabarte a ti con salmos, himnos y cánticos espirituales, y para tener el privilegio, Señor, de orarte a ti, porque sabemos que tú nos escuchas. Padre, en esta mañana, Señor, te rogamos que no tengas en cuenta nuestros pecados, sino que mires, Señor, en nuestro corazón la gratitud por tener un día más de vida, porque estamos sanos, porque tenemos salud, porque esta semana, Señor, tú nos has bendecido, no nos ha hecho falta nada, hemos tenido alimento sobre nuestras mesas, hemos tenido un vestido, ropa, hemos tenido calzado en nuestros pies, hemos tenido un techo sobre nuestras cabezas, Señor, y hemos podido, Señor, tener el privilegio de tener un trabajo, un quehacer, un oficio, y aquellos que estudian, que pueden estudiar. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido para con nosotros y para con nuestra familia, Señor. Por esa razón, Señor, venimos delante de tu presencia y te rogamos, Señor, que nos mires con compasión,
que mires nuestras peticiones en lo más profundo de nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a renovar un espíritu recto dentro de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud y que podamos, Señor, agradarte y servirte, porque somos tus hijos, Señor. Porque estamos agradecidos por lo bueno que has sido para con nosotros y por el perdón de nuestros pecados, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. A continuación, hermanos, quiero invitarles a leer sus Biblias en Jeremías. Jeremías capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 16 al 21. Alex. Jeremías capítulo 16, desde el versículo 16 hasta el 21. Amén. Vamos a leer todos al unísono. Jeremías capítulo 16, desde el versículo 16 al 21. Todos. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos puesto ídolos en nuestro corazón, que han usurpado tu lugar, Señor, debiendo tú estar en el centro de nuestra vida. Padre, reconocemos, Señor, que hemos faltado a tu palabra, Señor, que no hemos obedecido tus mandamientos, que hemos ignorado tu santa ley. Padre, reconocemos, Señor, en esta mañana que hemos pecado contra ti, que hemos tenido malos pensamientos, pensamientos impuros, que hemos sentido rabia y enojo, a veces contra nuestros hermanos o familiares, que hemos, Señor, mentido, que no te hemos dado la gloria y la honra a ti, Señor, que te hemos robado, Señor, lo que te pertenecía a ti, Señor. Por esa razón, Señor, en esta mañana, te rogamos, Señor, que no nos mires con enojo y con ira, sino que tengas de nosotros compasión. Y como dice tu palabra, Señor, como están lejos los cielos de la tierra,
Así ha engrandecido el Señor su misericordia para con los que le temen. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que no nos pagues conforme a merecen nuestros pecados. Dice tu palabra que tú tomas nuestros pecados y los arrojas a lo más profundo del mar y ya no te acuerdas más de ellos. Dice tu palabra que tú perdonarás nuestras iniquidades. Y todo, Señor, debido a la obra perfecta que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. Allí en la cruz Él soportó el castigo que nosotros merecíamos. Él pagó por nuestros pecados. Dice tu palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa razón, Señor, te damos muchas gracias, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, misericordioso, perdonador y bondadoso. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, en tus caminos, a agradarte, a honrarte y a servirte con nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que nos limpies y nos laves y nos ayudes a mantenernos limpios, Señor, en tus caminos, para agradarte y servirte, Señor, para predicar tu santa palabra, para hablar a otros de tu palabra con denuedo como debemos hablar. Queremos que también otras personas sean salvas, Señor. Por esa razón, Señor, te rogamos que nos uses para predicar tu santa palabra. Todo esto lo dejamos en tus santas manos, para que obres conforme a tu santa y soberana voluntad. Y te damos gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Damos la bienvenida allí a nuestros hermanos en la virtualidad y continuamos. Les invito, hermanos, a continuación a cantar el himno número 323. Himno 323. Tiene por título Lejos de mi Padre Dios. 323. Lejos. Toda la pantalla. Así, toda la pantalla. Aquí. Lejos de mi Padre Dios. El himno. Sí, ahí está. ¿Qué? Lejos de mi Padre Dios, por Jesús me ha hallado, por su gracia y por
continuación, hermanos, vamos a cantar otro himno. El himno número... Un momento, por favor. 112, sí. Se me perdió. Hermosos himnos. A continuación, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Juan, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 30. Juan, capítulo 13, desde el versículo 21 hasta el 30. En nuestras Biblias tiene un título: Jesús anuncia la traición de Judas. Juan capítulo 13, desde el versículo 21 hasta el 30. Toda la canción. Entonces no, ya. San Juan 13, del 21 al 30. Una vez más, vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primer versículo, el 21, usted el siguiente, así hasta el 30. Amén. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Amén. A continuación, invito al pastor Jorge que nos presente la escuela infantil. Gracias. Amados hermanos, muy pero muy buenos días. Hoy es un buen tiempo. Según datos estamos como a 25 grados, creo que ya subimos un poquito más. Pero bueno, tenemos un buen tiempo, un buen sol ya en este momento.
una buena compañía y lo más importante, la presencia del Señor en medio nuestro. Una de las cosas que nosotros, antes de iniciar ahorita con el estudio del catecismo, una de las cosas que nosotros nunca debemos dejar de hacer es buscar de Dios, tener al Señor presente independientemente de todo lo que pase. La misma Escritura enseña que aunque las montañas tiemblen y aunque se embravezca el mar, con todo nosotros tenemos que buscar de Dios o cantar, como quiera que sea. Pero la cuestión es que es algo que no podemos perder de vista, independientemente de todas las demás cosas. Así es de que en el mismo momento, cuando ayer sábado sabíamos que hoy teníamos que reunirnos porque el Señor obviamente dejó que nosotros utilizáramos 6 días de la semana para nosotros, pero el día del Señor es del Señor. Entonces ya desde el día de ayer debemos nosotros estar preparando nuestro corazón, porque es cuando vamos a adorar al Señor. Y obviamente ese tiempo de preparación es pedirle al Señor que nos traiga, que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestros oídos estén abiertos, que todo de una u otra manera obre para la gloria de Dios y nosotros podamos venir cansados y cargados y salir de aquí descansados y llenos de paz en nuestros corazones. De eso se trata la adoración. Así es de que hoy es un buen tiempo para volver a recordar estas cosas. Bien, doy la bienvenida a mis hermanos allí en la virtualidad, mis hermanos allí en los perfiles del Facebook, las redes sociales. Pedimos al Señor que hoy hable a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad allí en el estudio del catecismo. Hoy tenemos la pregunta número 78. Esta pregunta lo siguiente: ¿agradan a Dios aquellos que le aman y obedecen? A lo que respondemos: sí. Él ha dicho: yo amo a los que me aman. Muy bien, vamos a entonces dar respuesta a esta pregunta con las Sagradas Escrituras. Les invito a ustedes a que nos ubiquemos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Vamos a estar todos ahí ubicados. Mientras ustedes buscan allí, les comento que la semana anterior respondíamos la pregunta: ¿quién es mi prójimo?, ofreciendo por la Biblia la respuesta: todo ser humano. Y habla definitivamente que la única forma de aplicar el Evangelio real es mostrando verdaderamente el amor de Cristo. Es la única manera de poder mostrar el amor o el Evangelio real en este caso. Allí entonces tenemos la pregunta número 78, que es la que nos compete en el día de hoy, y dándole la bienvenida a todos ustedes, dándole obviamente la bienvenida a Josué, que está allí, que es el catecismo infantil, y la pequeña María Paz. Entonces, y quienes están allí en la virtualidad. Pero bueno, vamos a hablar acerca de este tema interesante en el día de hoy. Dice el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y estamos ahí en el verso 21, dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. 3 versículos. Y ustedes van a notar lo particular de estos versículos allí en el capítulo 14. Y es que constantemente está hablando del amor. Ustedes pueden mirarlo ahí lentamente. Dice: el que me ama será amado, yo le amaré, me manifestaré a él. Luego dice el verso 23: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos y haremos morada con él. O sea, constantemente repite el tema del amor. ¿Por qué tanto repetir esto? Pues ya vemos nosotros por qué Juan en sus epístolas comienza a hablar acerca del tema tan trascendental para nosotros. Él lo afirma de esta manera: Dios es amor y no puede mostrar algo más diferente a esto. Pues Él nos mostró su amor de una manera sorprendente cuando envió a su propio Hijo a ir a la cruz del Calvario a morir por nuestras culpas. Esa es la forma más grande de mostrar el amor. Ahora, ¿lo hizo por sus amigos? No. La respuesta es
Él mostró su amor para con sus enemigos, que somos, en este caso, nosotros, que por gracia ahora somos llamados hijos de Dios. Vemos entonces que la única forma de agradar a Dios es con nuestra obediencia. Es lo mismo que enseña también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí en el verso 21, vamos a mirarlo una vez más. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Entonces, ¿cómo es que nosotros le mostramos amor al Señor? Ya sabemos que Dios es amor, pero ahora Él dice que nosotros debemos, ¿cómo le respondemos a Él? ¿De qué manera? Amándole. Ahora, ¿cómo le mostramos nosotros ese amor a Dios? ¿De qué manera? Dice el verso 21. ¿Cómo dice? El 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, ¿cómo le mostramos amor al Señor? Guardando sus mandamientos. Eso, si leemos detenidamente, vemos la respuesta allí. Mostramos el amor al Señor guardando sus mandamientos. Luego dice el verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, ¿cómo le mostramos amor al Señor? Guardando su palabra. En la primera parte del verso 21 dice guardando su mandamiento, luego en el 23 dice guardando su palabra. Dice, y mi Padre le amará en respuesta a esto. Mi Padre le amará. Es así que el Padre y su Hijo Jesucristo harán morada en nuestros corazones, cuando esa misma voluntad more en abundancia en cada uno de nosotros. Cuando esa voluntad more en abundancia en cada uno de nosotros. Es una necesidad atesorar la palabra de Dios. Solo en ella encontramos la dirección correcta por donde debemos conducirnos, si realmente deseamos vivir conforme a su voluntad. Vuelvo y reitero esto. Si realmente deseamos vivir conforme a su voluntad, entonces es allí donde encontraremos la dirección correcta por donde nosotros debemos conducirnos. O sea, si nosotros queremos hacer su voluntad, vamos a ver en las Escrituras el camino por donde nosotros debemos transitar. No es de otra forma, no es de otra manera. Bien, dice el capítulo 12, verso 36 del Evangelio según San Juan. Quien puede ir allí rápidamente. Hoy no repartí los versículos porque necesitamos aprender a mover la Biblia más rápido. Dice el 12:36. Le escucho. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿En tanto que tenéis la luz qué? Creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Para que seáis hijos de luz. Bueno, si tenemos la luz, ahora, ¿qué luz es? ¿Luz eléctrica? Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pues entonces si tenemos la luz, pues creamos en la luz. ¿Para qué? En respuesta, para que seamos hijos de luz, o sea, los hijos de aquel que nos presenta esta luz. De una u otra manera encontramos allí el por qué el Señor nos deja una razón de nuestra diligencia al cobijarnos con la luz de las Sagradas Escrituras, sin que nosotros realmente olvidemos que estamos viviendo en un mundo de tinieblas. Ahora, ¿por qué el Señor nos deja la luz de su palabra? Ya dije la razón, porque vivimos en un mundo de tinieblas. Si viviéramos en un mundo de luz, no necesitaríamos luz. Pero como estamos en un mundo de tinieblas, entonces necesitamos la luz del Evangelio. Por eso entonces en el libro de Salmos encontramos esa gran verdad para todos nosotros. Salmo 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz proviene de Dios, mas sin embargo, Él se agrada que la sigamos para hacernos entonces sus hijos, así como cita el capítulo 12, verso 36, lo leyó nuestro hermano Yadín. Esto para tener en cuenta que el Señor dejó un estándar para hacer patente nuestro amor por Él. En el capítulo 14 del mismo Evangelio según San Juan, pero en el verso 15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vemos nosotros lo repetitivo de esto, ¿cierto? Capítulo 14, verso 21, verso 23,
vemos en Juan 12:36 y vemos una vez más la afirmación en el capítulo 14, verso 15 del Evangelio según San Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, quien se aparta de la palabra de Dios simplemente es por eso. No es que haya aquí un problema de por qué las escrituras se interpretan de esta manera o por qué el Señor nos dejó su voluntad así. No, la situación no está en la palabra, el problema está en nosotros, que poco amamos precisamente lo que el Señor nos dejó como un estándar por el cual nosotros debemos conducirnos. El resultado es que nuestro buen Dios nos ama por la obediencia que profesamos a su voluntad, por el sacrificio limpio y eficaz efectuado por nuestro Señor Jesucristo, quien nos mostró su amor al ir a la cruz del Calvario a pagar por pecados ajenos. Eso entonces nos muestra el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Solamente quiero que recordemos lo que cita por allí el mismo escritor Juan en el capítulo 1, pero en el verso 12. Allí dice: a lo suyo vino, mas a todos de ser hechos hijos de Dios. Bien, esa es la situación. Ahora aquí no está el por qué el Señor entonces se presentó en un cuerpo humano y muchos entonces simplemente decidieron rechazarlo. El problema es que la misma escritura dice que a los suyos vino, o sea, vino a los de su propia nación. Y los suyos, dice, no le recibieron. Más por gracia, esto no es por decisión humana, más por gracia, a todos los que le recibieron, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Para nosotros, obviamente, un gran privilegio. Ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Hay algo importante que nos haga falta? Tenemos el equipamiento que necesitamos, es la misma escritura. No hay otra cosa que nos pueda ayudar a seguir avanzando en este mundo. La palabra de Dios no oculta nada para nosotros, ella es clara para nuestras vidas. Por eso algunas personas trastabillan, se empantanan, se llenan de tantas luchas diciendo que no pueden entender lo que la Biblia dice. No es que Dios nos dice que la tengamos que entender, dice que dependamos de Él para entenderla. Bien que el mismo Señor dejó a su Espíritu Santo, que dice la Escritura, que inspiró la misma Escritura, pero es el mismo Espíritu Santo quien debe interpretar las Escrituras para nosotros, para poder saber que estamos en el camino correcto. Amados jóvenes y niños, si realmente existe la intención en sus corazones de agradar a Dios, he aquí la forma correcta de hacerlo. No busquemos otros medios, tampoco busquemos otras formas para agradarle. Solamente las que encontramos afirmadas por el Señor en su santa palabra. Es la única manera como nosotros vamos a encontrar una verdadera dirección por donde conducirnos. Y es la única forma como nuestros jóvenes van a encontrar un verdadero camino para seguir avanzando. La vida es difícil, pero sin Dios se hace mucho más complicada, de hecho imposible. Amados padres, son ustedes los responsables de guiar y modelar con el ejemplo a sus hijos. En la misma medida como ustedes amen y obedezcan a Dios, entonces crearán un patrón en el corazón de sus hijos. O sea, un patrón de vida, una forma de vida. Ellos no van a ver definitivamente o no van a escuchar solamente nuestras palabras. Van a ver mucho más nuestras acciones. Y esto es importante, nosotros estimular el corazón de nuestros hijos de la manera como ellos puedan no solamente escuchar, sino también ver nuestra forma de conducirnos en este mundo. Así es de que terminemos nosotros repitiendo junto con el salmista. Esto aparece por allí en el Salmo 48. Dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, ¿cuántos pueden decir amén a esto? Debería ser así. Amén. Por supuesto que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Debemos agradarnos en ello. Debemos alegrarnos de servir al Señor, de honrar su nombre, de exaltarle, de buscarle, de conocer su palabra, sus mandatos.
de hacer su voluntad. Es algo en lo cual todos nosotros debemos agradarnos y obviamente enseñar a nuestros hijos a agradarse en Dios. Y luego dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Ya no está en tablas de piedra. Ahora el Señor lo escribió en nuestros corazones para nosotros poder hacer su voluntad. Los seres humanos, al mirar estas cosas en la palabra de Dios, nos quedamos sin excusas. Ahora lo único que tenemos es al Señor para depender de Él y proseguir hacia adelante. Amén. Quien desea orar por los jóvenes, los niños, lo escuchamos y luego le apoyaremos también en la oración. ¿Alguien de los de aquí desea hacerlo? Hermano Yadí. Vamos a orar. Gracias. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor, especialmente por los niños. Gracias, Señor, primeramente por los niños que están presentes en este lugar, Señor. Porque están escuchando tu santa palabra, Señor. Y porque están aprendiendo a amarte, a agradarte y a adorar. Nos encomendamos en tus santas manos, Señor. Y te rogamos que derrames tus bendiciones sobre ellos hasta que sobreabunden. En primer lugar, Padre, las bendiciones espirituales y en segundo lugar, las materiales. Te rogamos para ellos que les des salud, que les ayudes, Señor, en su vida, que puedan estudiar, que puedan, Señor, tener el privilegio, Señor, en su vida de conocerte a ti, de acercarse más a ti, Padre, gracias. de conocer el perdón de los pecados que proviene de ti y de servirte a ti, Señor. Gracias, Padre. También te pedimos, Señor, que los guardes y los protejas de todo mal y de todo peligro, Señor. Que alejes de ellos las personas que quieran hacerle daño, que los guardes de enfermedades, de caídas, de golpes, que los cuides, Señor, pero sobre todo, Señor, que los uses para tu gloria y honra, Señor. Es lo mejor que podemos pedir por ellos, Señor. Que tú los bendigas y que tú, Señor, te glorifiques en sus vidas, Señor, y ellos puedan servirte y agradarte y honrarte a ti. También te pedimos lo mismo, Señor, por los niños y los jóvenes de los familiares que conocemos, Señor, de nuestros amigos, sobre todo, Señor, a los jóvenes, para que los guardes de malas compañías, para que los guardes de caer en vicios, en drogas, Señor, en medio de esta sociedad que está tan pervertida, Señor. Te rogamos, Señor, también que seas tú bendiciendo a los niños y a los jóvenes de Colombia, Señor, porque son el futuro de nuestra nación, Señor. Te rogamos, Señor, que haya educación, que haya trabajo, que haya empleo, que haya un bienestar y un porvenir al futuro, Señor, pero sobre todo, Señor, que corra tu santa palabra, que haya predicación de tu santa palabra, Señor, porque solamente a través de tu palabra podemos tener un futuro mejor como nación. Todo esto lo encomendamos en tus santas manos para que seas tú obrando, Señor, conforme a tu voluntad. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, gracias una vez más te damos por este tiempo, por la reflexión expresada en el día de hoy a través de tu palabra, Señor, de nuestra necesidad, pero también de nuestro anhelo que debe haber en nuestro corazón de amarte y obedecerte, Señor. Tú te agradas de esto, Señor, como lo cita allí la pregunta número 78 en nuestro catecismo infantil. Gracias porque nos llamas la atención de muchas maneras, Señor, y porque como padres también sabemos nuestra gran responsabilidad. Encomendamos esta mañana en tus manos y rogamos, Señor, siga siendo propicio a cada uno de nosotros, Señor. Danos sabiduría. Sabemos la gran responsabilidad que tenemos, Señor, pero no podemos hacer esta labor solos, Señor. Estamos preparando las futuras generaciones, Señor, y no podemos hacerlo con nuestra propia sabiduría o con nuestra propia fuerza, Señor. Necesitamos de ti. Y suplicamos, Señor, para que siga siendo propicio a cada uno de nosotros.
Te pido también, Señor, para que bendigas el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros niños, Señor, para que los apartes del mal y permitas que ellos comiencen a sentir, Señor, el deseo de agradarte, de obedecerte, de servirte, Señor. Y te pedimos en todo ello, Señor, que asimismo tu nombre siga siendo exaltado y glorificado, Señor, en nosotros como adultos, como padres y también en el corazón de nuestros jóvenes y nuestros niños, Señor. Bendice nuestra nación Colombia, Señor. Tú sabes la situación por la que estamos pasando, Señor. Hay un problema de identidad en todo sentido, Señor. Y te pedimos, Padre bendito, para que tú, Señor, apartes a aquellos que tú has elegido, Señor, por tu gracia. Y asimismo estos puedan seguir caminando contigo, buscándote, Señor, con anhelo propio, pero al mismo tiempo también animando a otros a que te busquen, Señor. Gracias por este momento y por esta oportunidad. Encomendamos, Señor, nuestros corazones en tus manos y rogamos, Señor, que nos ayudes a amarte sobremanera, por sobre todas las cosas, Señor. Muchísimas gracias. Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos. Recordamos la pregunta en el día de hoy. ¿Agradan a Dios todos aquellos que le aman y le obedecen? Sí. Decíamos sí. Él ha dicho, yo amo a los que me aman. Bien, eso era simplemente para recordar. Vamos entonces a ubicarnos ya en nuestro estudio de la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo. Vamos a seguir avanzando en el día de hoy. Evangelio según San Mateo. Vamos a seguir estudiando acerca de las últimas horas de nuestro Señor Jesús sobre la tierra. Allí en el capítulo 26 tenemos nuestro estudio en el día de hoy. La cita va desde el verso 17 hasta el 29, pero solamente vamos a estudiar hasta el 25, porque del 26 al 29 pues lo vamos a leer en el mismo momento de la cena del Señor. Hasta ahí vamos a llegar en el día de hoy, hasta el verso 25, luego culminamos. Bien, si están ahí, voy a leer a partir del verso 17 hasta el 25, Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Amén. Oremos por un momento. Señor, gracias una vez más. Hoy encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor, porque una vez más vamos a citar tu palabra bendita, pura, limpia, Señor. Nosotros que no somos perfectos y aún con rasgos, Señor, pecaminosos en nuestra vida, vamos a tomar tu palabra santa para que ella nos limpie, Señor, en esta mañana. Y rogamos que hagas la obra especial en cada uno de nosotros, limpiando nuestras conciencias, nuestros corazones, Señor. Mientras estudiamos tu palabra, sana nuestros cuerpos, Señor, límpianos, Señor, de toda injusticia. Permite que tu nombre sea glorificado una vez más en medio nuestro, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y nos ayudes cada día, Señor, a visualizar la limpieza de tu palabra, Señor, pero a desear que ella misma nos limpie, Señor, constantemente. Por eso encomendamos este tiempo en tus manos y rogamos, Señor, para que asimismo
tu nombre sea exaltado y engrandecido una vez más para la gloria tuya. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a estudiar las Sagradas Escrituras con el título La Pascua y la Cena Transicional. Así es como vamos a mirar el título en el día de hoy en esta parte del pasaje de las Sagradas Escrituras. Esta era una cena pascual que conllevaba una transición que contenía un cambio en la forma sacramental, pero no en la esencia, con todo el simbolismo histórico y teológico que ésta incluía. Con esto se le daba un nuevo significado a la Pascua por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús, que desde este momento haría de esta cena el modelo para el acto central de la adoración cristiana. Hablando personalmente de este pasaje, y esto es una apreciación, yo hubiese querido que la última cena, como se conoce esta parte del pasaje, hubiese sido una cena de alegría, pues el Señor iba a morir, claro, había un tiempo de solemnidad, pero a fin de cuentas esto iba a dar como resultado que nosotros los seres humanos fuésemos salvados. Ahora, el Señor ya había dicho que Él iba a ser entregado y iba a ser dado a la muerte, pero que se iba a levantar al tercer día. Yo lo había anunciado todo. Pues tenía que ser un momento de alegría para quienes estaban allí, pero realmente se volvió en una situación bastante compleja. El Señor entonces, ya en el momento en el cual se está despidiendo con esta última cena, el Señor le dice a ellos que había un traidor en medio de ellos. Pero ¿quién da una noticia en un momento de esos? Pues es como que lo inviten a uno a una fiesta y terminen dándole a uno malas noticias. Pues no tiene sentido, una fiesta con malas noticias no cuadra. La cuestión es que el Señor verdaderamente tenía que dejar implícito en el corazón de ellos una realidad. Y era que aunque el Señor se fuera, ellos no iban a tener que dejar de depender nunca de Él. Y esto precisamente por lo que se amasaba en el corazón tanto de Judas como en los otros discípulos, que es lo que precisamente vamos a analizar en el día de hoy. El Señor allí, en este momento de cena, pensando en un momento solemne, pero también en un momento de alegría, entonces le da una noticia a ellos que los deja totalmente fríos. Esto obviamente para pensar en nuestra propia condición humana. El Señor nos invita a adorarle, por supuesto. Pero a veces pensamos nosotros que el ir a un servicio de adoración es un tiempo de fiesta. No, también es un tiempo de solemnidad. El Señor en ocasiones tiene para nosotros cosas que no nos agradan. Y eso es lo que compone la palabra de Dios. Así es de que nosotros no vamos buscando qué es lo que nos gusta y vamos desechando lo que no nos gusta. Porque todo lo que encontramos en la Biblia es palabra de Dios, que es de provecho para todos nosotros. Allí vemos nosotros en este momento al Señor haciendo esta labor para todos nosotros. Finalmente llegó la mañana del 14 de Nisan, cuando en sentido más amplio se toma la expresión la fiesta de los panes sin levadura. En ello se incluye la cena del Cordero Pascual. La Pascua abarcaba una noche y una cena, pero la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba simultáneamente en este tiempo, seguía por una semana más o por 7 días más. Es lo que el Señor dice allí como ley en el Antiguo Testamento. En Levítico 23, versículos 5 y 6 cita al Señor: en el mes primero, a los 14 días del mes, o sea en el mes de Nisan, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura, que es lo que estoy diciendo, que se celebraba la Pascua una noche, pero ese mismo día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Todo estaba ubicado en el mismo tiempo. Y por eso entonces vemos nosotros cómo los discípulos, específicamente el evangelista Mateo, comienza aplicando esta realidad de la ley. Ellos todavía como judíos seguían observando la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La gente sacaba toda la levadura de sus hogares en conmemoración del día en que sus antepasados salieron de Egipto y no tuvieron tiempo para que la masa del pan se leudara. Entonces simplemente comieron panes sin levadura, recordando también la aflicción de la esclavitud. Esto lo aplicaban muy bien los judíos del tiempo de Jesús.
Es así entonces como inicia el evangelista Mateo. Vamos a leer el verso 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces ellos estaban relacionando algo que ellos fielmente cumplían: la fiesta de los panes sin levadura y también la celebración de la Pascua. Aquí nada se comenta acerca de la compra del cordero, ni sobre el momento del sacrificio. Todo esto tenía un preámbulo desde la compra, el cuidado del cordero, el sacrificio, el lugar donde lo comerían y el resto de los alimentos que se consumían, como por ejemplo los panes sin levadura, las hierbas amargas, el vino y la salsa con la cual se mojaba el pan. Bueno, lo que vemos nosotros es que automáticamente el Señor da una orden, pero no habla de esos preámbulos. O sea, ¿dónde compraron el cordero? ¿Quién lo estaba cuidando? ¿Quién lo sacrificó? ¿Quién preparó la carne para que esta Pascua fuese celebrada? De esto nada se dice. ¿Por qué Mateo no tomó tiempo para decir el Señor compró el cordero o lo compró quien tenía el dinero, hicieron esto, hicieron aquello? Bueno, Mateo no perdió tiempo en esto, es porque se iba a alargar el tema y se iba a perder la apreciación de lo que realmente era importante. ¿Qué era importante? El anuncio del Señor a sus discípulos, no el preámbulo. A veces nosotros cuando vamos a decir algo le damos muchas vueltas para terminar diciendo algo que lo pudiéramos decir más cortamente. Pero el Señor obviamente lo hace así para todos nosotros, para darnos ese entendimiento y no nos perdamos en bagatelas. Bien, con todo esto Mateo solamente relata la orden que escuetamente el Señor da a sus discípulos. Por allí, en Lucas 22, en el verso 8, el escritor nos informa que estos discípulos eran Pedro y Juan. A esos es que el Señor les dice: Pedro y Juan vayan a este lugar, allí se encontrarán con un hombre, él les va a decir a dónde tienen que llegar. Bueno, esto es lo que aparece allí como indicación. El verso 18 continúa diciendo: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Es una orden escueta. Ahora ya dije, mientras que Mateo simplemente habla de la orden, Lucas dice quiénes eran los dos hombres que habían sido enviados con esta comisión. Por eso lo he repetido en varias ocasiones. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios en conjunto para poder comprender muchas cosas. Y entonces vuelvo y repito, o reitero, allí se dice en Lucas que fue Pedro y Juan. La expresión cierto hombre que aparece en el verso 18 detalla que el Señor les dio la indicación de cómo podían reconocerlo. No se dice nada del nombre, ni a qué familia pertenecía o si era un seguidor del Señor o no. Todo lo que se diga además es simple especulación. O sea, el Señor simplemente le dice a estos dos discípulos: vayan y van a encontrar a cierto hombre en la ciudad. ¿Ustedes se imaginan que alguien les dé a ustedes una orden diciendo: vayan a Cúcuta y allí se van a encontrar con cierto hombre, y ustedes no lo conocen, no saben quién es? ¿Cómo lo van a encontrar en una ciudad? Mas sin embargo el Señor dio una indicación única, que es la que vamos a ver entonces más luego en la medida que avanzamos. Algo que sí vemos es la forma característica, cómo los discípulos podían identificar a este hombre. Así es de que vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Marcos en un momentico, por allí en el capítulo 14, verso 13. Ustedes me van a decir ahí, ¿qué ven de característico? Marcos 14, verso 13 hasta el 15. ¿Listo? ¿Están ahí? Sí. Dice así: y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. ¿Cuál era la indicación? Un hombre con un cántaro de agua. Lo mandó a una ciudad a encontrarse con un hombre con un cántaro de agua. Ahora, parece muy sencillo, ¿no? He escuchado algunas interpretaciones acerca de este pasaje y muchas personas llegan aparentemente a la conclusión de que era que el Señor ya tenía el negocio preparado.
O sea, el Señor ya tenía todo listo, lo único que hizo fue dar la orden. No, no, no. Esa exactitud no la encontramos nosotros en ninguna parte. Vayan a la ciudad, no les dijo a qué hora, les dijo vayan a la ciudad y van a encontrar un hombre con un cántaro. Eso no es casualidad, ni tampoco es un negocio, porque eso no se puede arreglar de esa forma. Imagínense que el Señor hubiese dado la orden al hombre del cántaro: mire, usted está en tal esquina, que cuando vayan los discípulos que yo voy a mandar, y el hombre del cántaro le dice: ¿y cuáles son esos discípulos que yo no los conozco? Entonces, más sin embargo, este hombre va con el cántaro y los que van ya sabían cuál era la distinción y simplemente lo siguen, sin preguntarle: oiga, ¿usted es el del cántaro? Nada de eso. Simplemente el Señor dice: síganlo sin decir nada. Cuando llegue a casa, diríjanse al dueño de la casa. Vuelvo y repito, eso no es casualidad. Es una exactitud que solamente la conocía el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabe todo y es Dios y es soberano. Y simplemente las cosas se llevaron a cabo conforme a su propósito y su voluntad. Esta señal radicaba en seguir a un hombre que llevaba un cántaro. Esto obviamente, ¿y por qué le llamó la atención a sus discípulos? Porque esto no era usual, ya que eran las siervas las encargadas de traer el agua. Lo destacado aquí era ver al hombre, y así entonces no tendrían la dificultad para saber quién era. Luego entonces tendrían que seguirlo hasta la casa. Ahora, esto simplemente porque en el cercano oriente las mujeres eran las que hacían la labor de ir a buscar agua en cántaros. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba buscando agua. Eran las mujeres las que hacían esta labor. Claro, ellos ven a un hombre con un cántaro y dicen: esto es raro, pues vamos a seguirle porque ese es. Nadie más iba a hacer esta labor, precisamente porque el Señor en su soberanía ya lo tenía todo preparado. Bien, debían dar al dueño entonces de la casa, porque este que iba con este cántaro era simplemente el siervo del dueño de la casa, pero cuando lo seguían tenían que entrevistarse con el dueño de la casa y decirle: bueno, el Señor dice, ¿dónde está el aposento que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Nada más, era lo que tenían que decir. Bien, ahora vuelvo y repito y voy de nuevo a estas afirmaciones que algunas personas dicen, que el Señor ya tenía todo negociado. Ya Él había dicho: esto se va a hacer así, así, ya lo había arreglado todo, simplemente dio la orden a sus discípulos. No es así. De ninguna manera. El Señor llegó en una ocasión, y eso lo vemos en el Evangelio según San Juan, llega en una ocasión a un lugar donde se encuentran dos personas que lo conocían a Él, eran sus amigas. La razón que le tienen al Señor es: Lázaro ha muerto. Y entonces el Señor pregunta: ¿y dónde lo pusieron? Y el Señor se dirige al lugar, y automáticamente cuando identifica el lugar donde está el muerto, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace? Bueno, lo primero que hizo fue llorar. Y segundo, le dio la orden al muerto que saliera de allí. O sea, le dio la orden a un muerto que tenía 4 días de estar muerto. ¿Y qué hizo este cuerpo? Se levantó. Así es de que decir que el Señor ya tenía todo esto negociado es simplemente colocarlo a Él en un aspecto de humanidad, que todo tiene que hacerlo, pero como Él es Dios, Él hace las cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra imposibilidad humana, lo que vemos entonces en las Sagradas Escrituras. Bien, el Señor entonces envió la razón a este hombre: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En el griego hay por lo menos 2 términos que se traducen tiempo. Uno de ellos es cronos y el otro es kairos. Estos son los 2 términos con los cuales se encuentra la palabra tiempo en las Escrituras. El primero se refiere al tiempo continuo cronológico, de donde proviene nuestra palabra cronómetro. El cronos es lo que define el tiempo, la secuencia de tiempo. El segundo, que es kairos, hace referencia a un evento o época especial indicada o a un momento oportuno. Así es de que el Señor en esta parte del Evangelio está utilizando el término kairos, o sea, mi tiempo. El tiempo específico está cerca, es lo que dice el Señor.
La amplitud con la que el Señor hace referencia a su tiempo indica claramente que Él estaba consciente que se acercaba a su final y que estaba dando fiel cumplimiento a todo lo escrito conforme a la voluntad del Padre. Allí en el verso 19 dice o continúa diciendo lo siguiente. Vamos a ubicarnos de nuevo en Mateo 26. Verso 19 dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ya estaba sobre el tiempo. Ellos llegaron, simplemente hicieron los preparativos allí. Versículos 20 y 21. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Bueno, aquí es donde todo se complica. Citando el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en este tiempo ya el Señor había lavado los pies de sus discípulos. En el capítulo 14 el Señor ya les había prometido su Espíritu Santo. Y en el capítulo 17 había orado por ellos. O sea, todo esto antecedió a este momento de la cena. Ahora, vuelvo y reitero. El Señor, anticipando la cena, primero tomó un lebrillo, se ciñó con un trapo, con una toalla, y le lavó los pies a sus discípulos. Esto pasó en el capítulo 13. Luego entonces, una vez más, capítulo 14 les promete su Espíritu Santo. Y en el 17 oró por ellos. Todo esto anticipando la cena. Pero ya cuando llega el momento de la cena, entonces les dice: uno de vosotros me va a entregar. Cuando el Señor ya había hecho todas estas cosas. Dándoles obviamente una lección de humildad. Luego los sorprende con el anuncio de que uno de ellos le traicionaría. ¿Cómo? Entre ellos había un traidor. ¿Quién sería? Obviamente esto cayó como un balde con agua fría, ya que con el tiempo que compartieron con el Señor habían sido testigos de la exactitud de sus palabras. O sea, si el Señor estaba diciendo hay un traidor, es porque había un traidor. Y eso fue lo que los llenó a ellos de miedo. ¿Cómo? ¿Quién es? Y entonces comienzan a preguntar: ¿soy yo, Señor? Nos fijamos que ya en el versículo 25 este hombre le dice: soy yo, maestro. Los anteriores le habían dicho: soy yo, Señor. Este simplemente se limita a decir: soy yo, maestro. Esto, obviamente, al caer de esta manera, los llenó a ellos de mucho temor, provocando obviamente una reacción en cadena. En el versículo 22 dice: y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Pero dice que ellos estaban entristecidos. ¿Entristecidos por qué? Claro, es que ellos mismos se sentían culpables. Ellos mismos se sentían culpables. ¿Soy yo? Entonces, claro, al preguntarle al Señor después de un anuncio de esto: ¿soy yo? Porque está diciendo: posiblemente puedo ser yo. O podrían estar diciendo: no soy yo. Pero esto obviamente, ya dije, desató una reacción en cadena. La respuesta que deseaban a la pregunta debía ser un no. Pero el Señor no dio respuesta a esta desesperada pregunta. O sea, el Señor simplemente se limitó a decirles qué era lo que acontecía allí. Pues hubiese sido más fácil decir no, sí. Entonces ellos se hubieran quedado felices. La cuestión es que el Señor no lo hizo de esta manera. El 23 dice: entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Fácil la respuesta. ¿Cuántos estaban metiendo la mano en el plato? ¿Ah? ¿Cuántos estaban metiendo la mano en el plato? ¿Ah? Todos. Si todos estaban comiendo.
Ya que ahora una respuesta de estas, pues ellos estaban esperando ser satisfechos por la pregunta. ¿Soy yo, Señor? Y entonces el Señor dice, pues el que meta conmigo la mano en el plato. Todos estaban comiendo la cena con el Señor. ¿A quién podían ellos culpar? Ya estoy diciendo que anticipadamente en el Evangelio según San Juan, el Señor le dio a ellos una lección de humildad. Les lavó los pies para luego decir, uno me va a entregar, pero ¿cómo, Señor? Y cuando dice uno me va a entregar, pues ¿quién de todos nosotros? Lo primero que cuando uno escucha un anuncio de esos es empezar a ver caras, a ver a quién se le echa la culpa. Normalmente el que tenga más cara de malo, ese es. Ese es. Miremos a ver a quién se le echa la culpa. Claro, por eso normalmente cuando ustedes ven un cuadro de los apóstoles con el Señor, ven uno con carita de malo. ¿Quién es ese? Pues dicen Judas, el maloso. Entonces la cuestión acá precisamente es que el Señor no se limita a darles a ellos una respuesta, pues al que meta conmigo la mano en el plato. Y ya todos ellos habiendo comido, pues ahora ¿quién es? Peor el asunto. Esto nos lleva a nosotros a analizar muy bien por qué el Señor hizo las cosas de esta manera. No fue una identificación directa del traidor, ya que todos compartían los alimentos del mismo plato y probablemente el Señor no quería apaciguar el temor ni tampoco la desconfianza. No quiso satisfacer la curiosidad de ellos, pues todos estaban comiendo del mismo plato. Lo que señalaba la vil traición de un hombre que comparte, disfruta, recibe de aquel al que ya había vendido. Todos estaban con las manos abajo sin argumentos. No podían culpar. Ahora, recordemos que dentro de ellos habían dos que eran bien atrevidos. Uno de ellos era Pedro. Pedro era atrevido por su carácter tosco. ¿Ustedes recuerdan a un tipo llamado Malco? ¿Qué pasó con él? ¿A quién? ¿Quién lo hizo? Sacó su espada y le cortó una oreja. Y dentro de ellos también había uno que era un celote. ¿Qué era un celote? Un sedicioso, era un rebelde. Supuestamente él tomaba armas para luchar contra el Imperio Romano y allí estaba dentro de los discípulos. Entonces resulta que estos dos, donde hubiesen escuchado el anuncio, saben que un tal Judas va a entregar al Señor, ¿qué hubieran hecho ellos? Claro, lo desaparece. Hubiera sido un falso positivo. Pero acá entonces lo que vemos nosotros es que el Señor no expresa quién es para evitar problemas, pero sí les deja a ellos un precedente. Cualquiera podía haber sido el culpable. Y ellos entonces empiezan a analizarse. ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo, Señor? Le dicen algunos de ellos. William Hendrickson dice que la respuesta de Jesús sirve para varios propósitos. Primero, era una advertencia para Judas. Este es amonestado acerca de lo que ha decidido hacer. ¿Sabe que entre todo el grupo de los apóstoles sí había alguno que sabía quién era el traidor? ¿Quién lo sabía? Judas mismo. Judas mismo. Vean ustedes lo que dice el versículo 15. ¿Qué dice? ¿Qué me queréis dar? Yo os enviaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. ¿Y qué dice el verso 14? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, salió y se fue a los principales sacerdotes. ¿Y qué dice el verso 16? Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Cuando el Señor dice, aquí hay un traidor, todos empiezan a preguntar, pero hay uno que sí sabía quién era el traidor. Ya lo sabía muy bien. Esto aumentaría la culpa en Judas. Esto aumentaría su culpa. Segundo, esto fija la atención en los sufrimientos inmerecidos de Cristo, al cual no debemos perder de vista en nuestra exposición exegética. Una de las cosas que quiero decir acá, y ya lo había dicho anticipadamente, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, no le dio tantas vueltas al asunto para no perder de vista lo trascendente del mensaje que hay acá, en el capítulo 26.
¿Cuál era el mensaje que el Señor estaba compartiendo con sus discípulos? Porque pronto sería arrancado de la tierra de los vivientes de una manera cruel. Así es de que si se hubiesen puesto a dar vueltas tanto en tantos asuntos, pues hubiésemos perdido el orden de lo que el Señor nos anuncia aquí. Por eso no debemos nosotros dar tantas vueltas allí. Tercero, esto muestra que el Señor tiene total control de la situación. No fue tomado por sorpresa, pero también muestra que el Señor tiene control total de sus emociones. Esto lo digo por dos cosas. Primero, el Señor conocía muy bien todo lo que estaba escrito. Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, dice que en el principio era el verbo, era el logos, en el principio era la palabra. Y esta palabra se hizo carne, dicho de otra forma. Jesús es la palabra viviente. Él sabía muy bien, así es de que esto no lo tomó por sorpresa. Ahora, ¿él conocía bien lo que dice Isaías 53? Por supuesto, claro que sí sabía que tenía que morir de esa manera cruenta. Por 4 ocasiones ya lo había anunciado, por lo menos, de que iba a morir, que iba a ser entregado, iba a ser asesinado vilmente. Ya lo sabía. Así es de que aquí vemos que a él no lo tomó por sorpresa, pero también muestra que el Señor tiene total control de sus emociones. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros al ver una traición así? ¿Cuál sería nuestra reacción, nuestra actitud? ¿Qué haríamos? Bueno, superficialmente diríamos, no le hablo más. No, tan espiritual, ¿no? Bien, pero el asunto no está ahí. El hombre actúa. Ahora, Jesús sabía que lo iban a asesinar. Y uno de los que estaba metiendo la mano en el plato lo iba a entregar. Pero el Señor tenía total control de sus emociones. Sigamos. Cuarto, esto dio oportunidad para que sus discípulos se autoexaminaran con más detalle. El que el Señor no haya identificado al traidor permitió que ellos se analizaran cuán obedientes y sinceros eran en su amor por Cristo. O sea, ahí se prueba verdaderamente quién le amaba y quién no. Pero vemos nosotros de pronto a Pedro diciendo, bueno, seguro no soy yo. Y lo vemos haciendo después, ¿qué? Negándolo. Bueno, diría Juan o cualquier otro de los discípulos, no, seguro no soy yo. Pero después los vemos a ellos amedrentados. Al Señor lo dejaron solo. Así es de que esto sirvió, ya dije, para que ellos se autoexaminaran con más detalle. Quinto, finalmente sirvió para que el Señor les recordara las Escrituras y les añadiera la gravedad de la traición. Versículo 24 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, con esto el Señor siente un precedente gravísimo. Ahora, ¿qué pasaría por el corazón del traidor? De Judas. ¿Qué pasaría por el corazón de él? Los demás dirían, el asunto es grave. O sea, esto no es un asunto de juego. Y ellos obviamente, por eso aparece en el verso 22, entristecidos en gran manera. Y ellos estaban entristecidos porque sabían que ante el Señor también habían fallado. Vemos que está por allí en el Evangelio según San Marcos y también está en el Evangelio según San Lucas. Luego, después de que salen de la cena del Señor, estos entonces se ponen a disputar o a discutir entre sí quién de ellos sería el mayor. Recién habían salido de la cena después de todo esto. Y ellos se ponen a discutir, bueno, pues obvio el Señor se va y ahora ¿quién queda con el bastón de mando? Como si esto fuera un asunto de que el Señor fuera a dejar un sucesor allí. No, el Señor no dejó sucesores. El Señor sigue siendo el Señor. Es el Señor de la vida y es el Señor de la muerte. Él no le ha cedido su bastón de mando a nadie. Nadie. Lo único que el Señor ordenó fue a que
buscaran a otros discípulos, pero no para que buscaran a otros señores. Esto nos da a entender, obviamente, que nosotros no somos seguidores de hombres, somos seguidores del Señor. Así de que allí les habla acerca de lo que estaba escrito, recordándoles y añadiendo la gravedad de la traición. Pues entonces le dice, pues bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aunque no identificó al traidor abiertamente, él sabía quién sería y la expresión disimulada de Judas. ¿Acaso seré yo? Preguntando hipócritamente al maestro, sabiendo que en su poder tenía las 30 piezas de plata que le habían dado. Ahora, ya en este punto podemos decir, dentro de este grupo había no solamente uno que sabía quién era el traidor, sino que ya vemos que habían dos que sabían quién era el traidor. Pues uno de ellos es Judas y el otro es el mismo Señor Jesús. Pues ya sabía quién le iba a entregar. Allí en el verso 25 pues vemos esta verdad. Dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. No más. Ahora, esto ya podemos nosotros interpretar por los evangelios, que el Señor le dijo a Judas esto, o bien a bajita voz, o se lo dio a entender, pero no se lo dio a entender a todos. De hecho, ellos supieron acerca de la traición fue mucho después, cuando él mismo se quitó la vida. Ya ustedes saben qué pasó allí. La pregunta fue contestada con claridad suficiente. El Señor con toda facilidad podría haber revelado la identidad del traidor y los demás discípulos podrían haber asegurado que Judas no saliera para consumar su trato. Sin embargo, nuestro Salvador ya había aceptado que él tendría que padecer tal como estaba escrito. Y no lo impidió. O sea, ya vemos nosotros que en Juan el Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y este hombre dice la escritura que tan pronto probó el bocado, dice, Satanás entró en él y él se levantó y fue y lo entregó. Así fue el asunto. Amada iglesia, el pasaje nos recuerda la gracia incomparable del Salvador, quien con toda autoridad y nobleza se entregó por nuestros pecados. Al observar las Escrituras podemos concluir que este grupo tampoco merecía ser salvado. ¿O sí? ¿Todos merecían salvación? No. Porque esto no se trata por merecimientos. Este grupo tampoco merecía ser salvado. En el momento culminante todos huyeron. Pedro le negó, dudaron cuando lo vieron escarnecido, se llenaron de miedo al verlo humillado, mas sin embargo el Señor compartió con ellos la cena pascual israelita, preámbulo de la Santa Cena cristiana, dándoles una promesa de que con ellos bebería de nuevo allí en el reino de su Padre. La pregunta para todos nosotros es, ¿acaso somos nosotros mejores que aquellos primeros discípulos? La respuesta es no, no somos mejores que ellos. Si el Señor apareciera y dijera, aquí alguien ha pecado contra mí, pudiéramos comenzar nosotros a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? Cuando todos nosotros sabemos que estamos acusados por esas mismas palabras. Muchos de ellos, obviamente, pudieron comprender todas las cosas cuando el Señor permitió que todo siguiera su curso conforme estaba escrito. Lo que sí podemos nosotros comprender acerca de esto es que debemos acercarnos con un corazón sincero, humillado. El Señor conoce nuestras imperfecciones. Sabe que hemos pecado, no le podemos negar. Pidamos a Él que nos ayude a ser fieles a su voluntad y que cada día de nuestras vidas nosotros podamos crecer en ese amor para con Él. Eso lo aprendíamos en la primera hora en el estudio del Catecismo Infantil. Que nuestro amor se fortalezca para la gloria de su santo nombre.
y que todos los días nosotros seamos perfeccionados a través de su palabra. Mis amados hermanos, el Señor está dando ya este último anuncio. Ya había terminado su última exposición, ya la había terminado, ya Él no vuelve a predicar más. No lo volvemos a ver predicando. Aquí simplemente se desarrolla una serie de acontecimientos que ya estaban escritos. El Señor fue entregado y comenzó a ser escarnecido hasta el momento en que fue a la cruz del Calvario y murió. Ya no le dan tiempo de nada. Y el Señor lo sabía. Nosotros ahora sabemos que vivimos en un mundo difícil. Por supuesto que lo sabemos. Pero también nosotros sabemos que esta situación tiene remedio. Y esa solución solamente la encontramos en Cristo nuestro Señor. Si nos cobijamos en su palabra y en su cuidado, de seguro ella será para nosotros como el agua del lavador. No solamente hará un efecto en nosotros, externamente hará en nosotros un efecto interno para lavar nuestros corazones. Busquemos de su voluntad, busquemos de su palabra. De lo demás, el Señor se encargará conforme a su poder soberano. Dios bendiga y sustente a su iglesia. Oremos. Señor, gracias una vez más. Hoy, amantísimo Señor, nos contamos entre estos sus discípulos, Señor. Esta acusación que trasciende, Señor, por los siglos. Pero también tu misericordia que trasciende por los siglos, Señor. Nos encontramos en un momento en el cual, Señor, tú fuiste entregado. Anunciaste, Señor, que serías traicionado. El sentimiento que embarga a estos primeros discípulos es el sentimiento que nos embarga a todos nosotros, Señor. Al saber cuántas veces hemos pecado contra ti, cuántas veces te hemos ofendido, cuántas veces hemos querido hacer nuestra propia voluntad. Señor, perdónanos. Ayúdanos cada día, Señor, a tener en cuenta nuestro arrepentimiento, a buscarte cada día, Señor, a no ir en contravía de tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, porque así como estos primeros discípulos, queremos seguir alimentándonos en ti, Señor. Que este preámbulo de la Pascua israelita sea para nosotros una realidad de nuestra cena. Allí es donde nos alimentamos de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque ya no haces esta cena con motivo de acusación, sino con motivo de perdón y misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias, amantísimo Señor, por encontrarnos de esta forma, por limpiarnos y por hacer que tu sacrificio haya sido eficaz en cada uno de nosotros. Apártanos del mal, Señor, y ayúdanos cada día a seguir tu voluntad. Encomendamos esta mañana en tus manos y rogamos, Señor, que siga siendo propicio a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a preparar mesa para ti. Ayúdanos, Señor, a cada día a preparar nuestros corazones para ti. Ayúdanos cada día a ser diligentes en nuestra búsqueda de ti. Solo así encontraremos y hallaremos paz y descanso para nuestras almas. En tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas, este tiempo y tu palabra bendita que ha sido predicada. Señor, en tus manos nos encontramos en el día de hoy y para tu gloria. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.